Mis saludos, estudiantes de 10º grado de la educación preuniversitaria y primer año de la educación de la enseñanza técnica y profesional. En el día de hoy damos continuidad a un ciclo de teleclases con el objetivo de orientar a ustedes, estudiantes, y organizar en los contenidos para que puedan profundizar en la historia contemporánea. Como vemos a continuación y le ofrecemos en pantalla, nos estamos refiriendo al proceso histórico contemporáneo desde la Segunda Guerra Mundial hasta inicio del siglo XXI. Y dentro de ese proceso histórico nos vamos a referir a la unidad número 2, o vamos a dar continuidad al estudio de la unidad número 2, que se titula La situación del mundo desde la Segunda Guerra Mundial hasta mediados de la década de 50. En la clase anterior estudiamos el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial y analizamos cómo la Alemania fascista no pudo destruir la Unión Soviética, ni eliminar el socialismo, ni apoderarse de los recursos de ese territorio. Sin embargo, le ocasionó grandes pérdidas materiales y humanas. Precisamente le corresponde a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas llevar la tarea fundamental de reconstruir la economía y desarrollar el país después de la guerra. Precisamente en la clase de hoy nos proponemos profundizar la proeza de ese pueblo soviético en la reconstrucción de su país en el periodo de 1945 hasta la década de 50. Por eso nos proponemos como tema de la clase de hoy el siguiente: el restablecimiento de la URSS después de la Gran Guerra Patria. Y vamos a profundizar la situación del país al terminar la Segunda Guerra Mundial, los logros y contradicciones de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y, muy importante, vamos a analizar la importancia histórica del 20 Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética. Precisamente nos proponemos como objetivo de la clase de hoy explicar los avances y contradicciones de la sociedad soviética en la etapa. Para eso le proponemos como bibliografía, como siempre le estamos recomendando, su libro de texto de historia contemporánea, pero también pueden consultar otros materiales como son el portal Cuba Educa y el repasador virtual. Pero, ¿qué debemos saber? ¿Cuáles son los contenidos que debemos de profundizar en la clase de hoy? Bueno, precisamente en pantalla ustedes lo pueden observar. En primer lugar, la situación de la URSS al terminar la Segunda Guerra Mundial, los logros y contradicciones de la sociedad soviética y la importancia histórica del 20 Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética. Les damos unos segundos para que puedan tomar nota en sus libretas. Y ustedes se preguntarán, ¿en qué condiciones había terminado la URSS la guerra en el orden económico, político y militar? ¿Cuál sería la tarea número 1 para la sociedad soviética? Precisamente, en pantalla le estamos ofreciendo cuál era la situación de la URSS al terminar la Segunda Guerra Mundial. Recuerden que una de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial fue que le ocasionó a la humanidad 55 millones de muertos. De esos 55 millones, murieron más de 20 millones de soviéticos en la Segunda Guerra Mundial. En segundo lugar, dinamitados 65.000 kilómetros de vía férrea
fueron destruidas miles de empresas industriales, la agricultura sufrió grandes pérdidas, la situación de la vivienda y la alimentación eran extremadamente críticas. Le damos unos segundos para que puedan tomar nota de la situación de la URSS al terminar la Segunda Guerra Mundial. Como ustedes pueden observar en pantalla, las condiciones en que se realiza la reconstrucción de la URSS, bueno, precisamente la amenaza nuclear de los Estados Unidos contra la URSS, la aplicación de la política de la Guerra Fría, sin ayuda financiera, obligada precisamente a mantener un enorme ejército y una carrera armamentista y bloqueada comercialmente. Pero ¿cómo fue posible que en un periodo de tiempo relativamente corto la URSS resurgiera de su ceniza? ¿Cuáles fueron los logros obtenidos durante este periodo? Desde agosto de 1945, el Partido Comunista Bolchevique y el Consejo de Comisarios del Pueblo de la URSS encargaron a la Comisión de Planificación del Estado la elaboración del cuarto plan quinquenal. Dicho plan se puso en práctica en 1946, el primero después de la guerra, y tenía como objetivo, como ustedes pueden observar en pantalla, restablecer la economía y el desarrollo del país. Pero ese cuarto plan quinquenal se le asignó el 40% del total de las inversiones para el restablecimiento de las zonas afectadas. Se adoptaron medidas para el desarrollo de la República Soviética del Báltico, Lituania, Letonia y Estonia, que se habían incorporado a la Unión en los primeros días del mes de agosto de 1940 y habían sido ocupadas por las tropas fascistas. Le damos unos segundos para que puedan tomar en su libreta esos elementos del cuarto plan quinquenal de 1946 a 1950. Se priorizaron la reconstrucción de las centrales eléctricas, importante en la electrificación del país, la industria obrera y metalúrgica del sur. En las zonas comprendidas entre el Volga y los Urales, se emprendió la construcción de grandes obras industriales. Se registró un rápido aumento de la clase obrera. En la industria y en las obras de reconstrucción se incorporaron 11,6 millones de personas. Le damos unos segundos para que puedan tomar en su libreta esos elementos que también lo podemos incorporar en el cuarto plan quinquenal. Uno de los acontecimientos importantes que se desarrolló en aquel periodo fue precisamente la celebración del 19 Congreso del Partido Comunista Bolchevique.
donde se acordó cambiarle el nombre a la organización por el Partido Comunista de la Unión Soviética. Precisamente en el 19 Congreso del Partido Comunista se realizó un balance de los logros alcanzados en el quinquenio de 1946 a 1950, pero también se fijaron las tareas que debían cumplirse en los próximos años y se aprobaron las directrices para el quinto plan quinquenal de desarrollo de la economía planificado entre 1951 y 1955. Le damos unos segundos para que puedan tomar nota en su libreta. Pero, ¿cuáles serían los logros alcanzados en este periodo por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas? En pantalla ustedes pueden observar cuáles fueron esos logros. En primer lugar, en 1948, la producción bruta de toda la industria alcanzó un 25%, por encima de lo previsto. Se logra rebasar los niveles de preguerra e eliminar la cartilla de racionamiento. Se logró restablecer el transporte, los servicios farmacéuticos y los hospitales. Y en 1949 se obtiene la bomba atómica. Le damos unos segundos para que puedan tomar nota de los logros alcanzados por la URSS. Otro de los logros de la URSS en ese periodo, precisamente lo mostramos en pantalla, es que en todas las ciudades y aldeas se lleva a cabo la construcción de viviendas. Precisamente un ejemplo y un dato curioso que le podemos ofrecer es que entre 1948 a 1950 se construyeron en las ciudades 4 millones de departamentos y en las zonas rurales se construyeron 2.700.000 casas, que mejoraron las condiciones de vida del pueblo soviético. Pero también se llevó a cabo la reconstrucción de escuelas, bibliotecas y museos. Y se abrieron centros superiores de enseñanza para la preparación de especialistas. Le damos un tiempo para que copien nuevamente esos logros de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en este periodo. Otros logros alcanzados por la URSS, como ustedes pueden observar en pantalla, es precisamente que aportaron millones de horas de trabajo voluntario en las tareas de reconstruir todo lo destruido. Se incorporaban al trabajo creador mujeres, jóvenes,
desmovilizados del ejército. Precisamente, como pueden observar en pantalla, le ofrecemos una imagen donde se demuestra esa proeza del pueblo soviético en la reconstrucción de las ciudades, en la recogida de escombros. Precisamente, el líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, se refirió en el 30 aniversario de la victoria sobre el fascismo, sobre esa proeza del pueblo soviético, cuando expresó: con cuánto esfuerzo, con cuánto sacrificio de nuevo los soviéticos se vieron en la necesidad de construir su economía y fortalecer su defensa, desarrollar la ciencia y la técnica militar para poder enfrentar los mortales peligros que lo amenazaban. Precisamente cuando analizamos en los inicios de la clase, pudimos observar que una de las situaciones existentes en la URSS en ese periodo fue precisamente la amenaza del imperialismo yanqui con destruir ese poderoso Estado soviético. Pero a pesar de que la URSS en ese periodo había alcanzado logros significativos, también ocurrieron dificultades tanto en el orden económico y social, como se lo podemos ofrecer en pantalla. En primer lugar, hubo un abandono tradicional de la agricultura, donde a raíz de la sequía de 1946 a 1949 no se logró alcanzar las producciones necesarias, pero también podemos afirmar que en ese periodo también se desarrolló esa colectivización forzada como una violación de los principios de la política leninista. También, como ustedes pueden observar en pantalla, se cometieron errores en la gestión económica, el problema demográfico, donde se tomaron medidas para estimular la natalidad, estímulo económico para el tercer hijo y suicidios a madres solteras. Y también ocurrieron problemas en la vivienda. Le damos unos segundos para que puedan tomar nota. Bueno, y ustedes se preguntarán, ¿en qué condiciones políticas se desarrolló la URSS en ese periodo? Bueno, precisamente como ustedes pueden observar, el culto a la personalidad de Stalin, falta de democracia en la sociedad, aunque se retoman las reuniones políticas dejadas de hacer por la guerra, como por ejemplo la celebración del 10º Congreso de los Sindicatos después de 17 años sin reunirse, el 11º Congreso del Komsomol, y precisamente, como habíamos analizado, el 19 Congreso del Partido Comunista, celebrado en octubre de 1952. En medio de las tareas de la construcción del socialismo, el 5 de marzo de 1953, se produjo la muerte de Stalin, figura que no solo estuvo ligado a violar los principios de la política leninista, sino que también a un culto a su personalidad. Después de la muerte de Stalin, asumió la dirección del Partido Comunista Nikita Khrushchev, que tomó la presidencia o como la dirección del secretario general el 17 de marzo de 1953. Pero, ¿cuáles fueron los cambios en la URSS después de la muerte de Stalin? Como ustedes pueden observar en pantalla, bueno, en primer lugar, la dirección del partido recayó en una dirección colectiva compuesta por 6 personas y como bien habíamos indicado, bueno, el 17 de marzo de 1956 es reconocido como secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética a Nikita Khrushchev. Pero también se inicia una lucha política dentro del partido
que se conoció con el nombre de Batalla de las Prioridades Estratégicas. También se desarrolló una lucha en torno a la política agrícola, la agricultura extensiva solamente en los cereales y, como pueden observar, se desarrollaron conflictos entre Malenov y Khrushchev por el poder. Pero precisamente en este periodo se desarrolló el 20 Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, celebrado en Moscú entre el 14 y el 25 de febrero de 1956. Allí se dio a conocer el testamento político de Lenin, conformado por la carta al Congreso del Partido Bolchevique. Pero el 24 de febrero se produce la lectura del informe secreto sobre los desmanes de Stalin, abusos de poder y asesinatos, como por ejemplo liquidación de 1.108 delegados del Congreso del Partido Comunista de 1934 y de 98 miembros del Comité Central elegidos el mismo año. Pero, como pueden observar, aquí le ofrecemos una imagen del desarrollo de ese 20 Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética. Pero el evento fue de gran importancia para la vida política y social del país. Se criticó el culto a la personalidad de Stalin, se tomaron medidas encaminadas a eliminar los métodos burocráticos de orden y mando y se llevó a cabo el proceso de desestalinización, supresión de las zonas especiales, amnistía, rehabilitación política de los condenados. Esos condenados que estaban en la Siberia fueron puestos en libertad. Pero después que se desarrolla el 20 Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, el partido desarrolló una política encaminada al fomento de la economía agropecuaria, a la construcción de vivienda, al desarrollo de la industria ligera y de todas las esferas relacionadas con el mejoramiento de las necesidades vitales de la población. Pero, a pesar de alcanzar esos logros, también se cometieron errores que en 1965 Nikita Khrushchev fue sustituido por Brezhnev. Como estudio independiente, le estamos orientando dos actividades sumamente importantes. En primer lugar, ¿qué factores posibilitaron el rápido restablecimiento de este país después de la guerra? Explica la importancia del 20 Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética para la vida sociopolítica del país. Les damos unos segundos para que tomen nota en su libreta. No nos queda tiempo para más. Antes de terminar, recordarle que tenemos que tomar todas las medidas necesarias para poder enfrentar esta pandemia que ha ocasionado a la humanidad. Y muy importante, no salir de casa. Nos vemos en un próximo encuentro.